Bienvenidos. Antes que nada, agradecer a este hermoso lugar, al Honorable Consejo Deliberante, al Viceintendente David Cáceres, a los trabajadores de este lugar que nos han abierto las puertas tan amablemente y nos siguen acompañando y nos van a acompañar durante este encuentro, durante esta jornada. Una alegría enorme compartir con ustedes este momento, agradecer a cada uno su presencia. Sabemos que muchos han venido de diferentes lugares, es un honor para nosotros compartir este encuentro, como nos gusta decir. Agradecer la presencia de distintos representantes sindicales, de funcionarios de la Municipalidad de Paraná, trabajadores de distintas organizaciones, de la sociedad civil, organizaciones de la iglesia. Bueno, no me quiero olvidar de nadie, pero la verdad es que estoy muy contenta, veo muchas caras amigas. También veo muchas caras que no conozco, eso me da un indicio de que vamos por buen camino. Me gusta eso, me gusta que hayan venido, me gusta que hayan invitado a otras personas. Un poco el espíritu de este espacio, de esta cátedra, tiene que ver con eso, así que bueno, una alegría enorme y un agradecimiento. También quiero agradecer a todos los que están conectados vía Zoom, que son varios ya. 56 conectados en este momento, hay personas de distintas provincias, hay personas de distintos países de América Latina que nos están acompañando y que algunas de ellas nos van a estar incluso compartiendo alguna experiencia. Así que bueno, simplemente celebrar este encuentro, esta jornada, en torno nada más y nada menos que a Francisco. Su pensamiento, su acción, sus gestos nos han tocado a todos nosotros de alguna manera. Y creo que por eso estamos hoy acá. El Instituto del Pensamiento Social de la Iglesia ha venido difundiendo y promoviendo la doctrina social, el pensamiento social hace muchísimos años, y en ese camino el magisterio de Francisco, sus pensamientos, sus ideas, sus gestos, sus acciones, nos han interpelado de una manera muy particular. La doctrina siempre trabaja con un método que es muy sencillo y que seguramente muchos de nosotros los tenemos incorporado, pero a veces no lo hacemos tan presente, que es el ver, juzgar, actuar. Con ese método tan sencillo pero tan profundo, esta cátedra se propone construir un proceso, sobre todo basado en la escucha, en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo y que a veces se nos desorienta un poco el camino, nuestros propios pasos, poder escuchar, poder encontrarnos, poder reflexionar y sobre todo poder activar juntos acciones, actividades que nos permitan transitar este camino que Francisco marcó y que muchos de nosotros tenemos ganas de seguir y a veces no sabemos cómo. Bueno, para nosotros la respuesta de ese cómo es con otros, siempre con otros. Así que este espacio, que ahora les vamos a contar en qué consiste, lo que nosotros pensamos en relación a la cátedra, es siempre un espacio abierto para que cada uno de nosotros, de los que estamos acá y de aquellos que se puedan sentir interpelados de alguna manera, puedan sumarse y construir con nosotros este camino de encontrar en este proceso respuestas a los signos de estos tiempos, a los tiempos que estamos transitando y que tanto necesitan de un pueblo movilizado, organizado y sobre todo en el marco de propuestas que tiene en torno a Francisco. Así que bueno, muchísimas gracias por eso. Yo recuerdo que en Bolivia hace unos años Francisco le decía a los movimientos populares que el futuro de la humanidad no está solo en manos de los dirigentes, está fundamentalmente en manos de los pueblos. Así que gracias por acercarse y obviamente los invitamos a que sean parte de este pueblo movilizado. Ahora les voy a pasar con José Casano, que es el director del Instituto del Pensamiento Social de la Iglesia, para que les cuente un poquito en qué consiste esto de la Cátedra de Francisco. Un aplauso. Lo bueno de contarle lo que yo pensaba decir es que ya me lo adelantó Nadia. Ay, me olvidé de algo, perdón. Vamos a... Así somos desestructurados. Porque quiere que la aplaudan 2 veces.
No, incluso contarles que la idea que teníamos pensado para hoy se fue modificando a raíz de la enorme repercusión que tuvo esta propuesta. Eso nos llena el corazón. Muchas personas nos han hecho llegar videos con sus mensajes, con sus adhesiones, con sus apoyos. Instituciones que nos han acercado también sus adhesiones y sus propuestas de trabajo conjunto a partir de ahora. La Universidad Autónoma de Entre Ríos nos hizo llegar su adhesión y su deseo de trabajar con nosotros. El Club San Martín, que también veo algunos compañeros que se han acercado a compartir esta jornada. El padre Germán Brusa también nos hizo llegar un video muy hermoso con su mensaje de acompañamiento y de aliento para nosotros. Y bueno, también el director del Instituto del Pensamiento Social de la Iglesia de la Universidad Católica de Santa Fe. Bueno, una serie de mensajes que nos hubiera gustado compartir. La idea era compartirlo al inicio, pero bueno, son muchos. Así que se nos va a hacer demasiado largo. Nos comprometemos a luego de esta jornada a compartírselos para que también sepan que hubo muchas personas que hoy no pudieron estar, pero que se sienten cercanas. Ahora sí. ¿Segura? Segura. Bueno. Nadia recién adelantó más o menos de qué va la cátedra. Yo les voy a contar algunas cuestiones conceptuales, más en concreto cómo la hemos pensado y a dónde nos gustaría poder llegar. Pero como ella empezó con una palabra muy importante que es la del proceso, y Francisco nos insistía mucho en que nos animemos a generar procesos, también tenemos que aprender a mirar los procesos que ya se vienen desarrollando. Por nuestra experiencia, por la experiencia de los otros, esa invitación de Francisco a que hablemos con los viejos para que nos enseñen de sus procesos. Esta cátedra también es fruto de un proceso de muchos años. No la creamos este año por casualidad, se viene trabajando hace más de un año. El grupo que forma parte del IPSI es un grupo que ya viene trabajando hace muchos más años en el marco de otro grupo más grande, que es el Tomás Moro, que es una organización creada a fines de los 90, con una amplísima producción, con muchísimo trabajo, y es, si ustedes miran, quienes participan del Tomás Moro son distintos militantes de distintos espacios que han decidido hacer un aporte adicional a la promoción del bien común. Tanto es así que en el año 2012 fundamos el IPSI, con una nota muy característica. El IPSI ha dictado cursos por toda Latinoamérica, en Argentina, en Paraná, en distintos lugares. Pero la fundación del IPSI fue acá. El lanzamiento del instituto lo hicimos acá en Paraná en el 2012, en el arzobispado. Por eso elegimos lanzar esta cátedra aquí también, porque también es un reconocimiento a nuestra historia. Esta cátedra va a buscar aprovechar esas experiencias, solamente por mencionar algunas. Fuimos creadores de la red de Generación Francisco, fuimos co-creadores de la red laical latinoamericana. El último curso de actualización del pensamiento social de la Iglesia contó con más de 200 personas de toda Latinoamérica que se formaron. Fue una formación virtual, pero que también tenía trabajo de campo, trabajo en donde las cosas se deciden. Participamos en la red laical, les decía, y también participamos en la eclesial latinoamericana, el capítulo de Argentina. Desarrollamos programas de radio, hemos escrito libros, y toda esa formación siempre tratamos de equilibrarla entre un proceso lo más amplio posible, como son las redes, y especialmente las redes latinoamericanas, donde este pensamiento siempre tiene mucha cabida, pero también con el trabajo en el barrio, con el trabajo con la gente. No estar solamente despegados, porque a veces la red te invita a despegarte un poco de la realidad, sino trabajar también junto con la gente. Y, por ejemplo, durante años trabajamos con las organizaciones populares, colaborando en la formación de estas organizaciones, en la formación de líderes populares, en la formación de cooperativas, de manera tal de que respetemos la naturaleza del pensamiento social de la Iglesia, que es un pensamiento que se orienta a dar respuestas. No es un pensamiento teórico para escribir libros y nada más. La doctrina social de la Iglesia busca dar respuesta a los problemas que tenemos hoy como sociedad, como personas, como organizaciones. Entonces necesita retroalimentarse del trabajo de campo, del trabajo en el barrio, del trabajo en la oficina, del trabajo en el club, del trabajo en nuestra organización,
con la construcción teórica, porque esa mixtura produce una sabiduría práctica que es la que nos hace falta. En ese camino dijimos, bueno, Francisco ha sido un faro hermoso, que ha iluminado con su magisterio. Recién Nadia decía, la producción del conocimiento de Francisco es fenomenal. La cantidad de documentos que escribió fue fenomenal. La cantidad de mensajes que él daba era extraordinaria. Las acciones de Francisco. Francisco fue un papa de acción, no fue un papa solamente teórico, fue un papa de acción. Y lo que la mayoría de nosotros recordamos que son los gestos. ¿Cuántos gestos en los cuales transmitía una idea a veces sumamente compleja, pero la transmitía perfectamente con un gesto? Yo no sé cómo resumir todo eso que dio Francisco. Me parece que evidentemente había un humanismo maravilloso y una esperanza extraordinaria que siempre iban unidas, siempre iban de la mano. Y trataba de transmitirnos eso. Bueno, la construcción de un humanismo con esperanza puede ser el lema que le queremos, o el espíritu que le queremos dar a la cátedra. ¿Cómo nos propuso Francisco que lo hagamos? Bueno, no era una persona desconectada de la realidad y se dio cuenta del enorme daño social, de la crisis social, de la crisis económica, de la crisis de valores, de todas las crisis que conocemos. Entonces, ¿qué nos propuso? Recomenzar. La propuesta de Francisco es recomenzar. Desde cero no, obviamente, aprovechemos todo lo que tenemos, pero animémonos a soñar algo nuevo, pero de verdad algo nuevo, algo distinto. ¿Cuál va a ser el punto cardinal de este recomenzar? La dignidad de la persona humana, que es un principio fundamental de la doctrina social de la Iglesia. Y desde ahí empezar a reescribir qué podemos hacer. Y lo más importante, empezar a hacer. La manera de mirar particular de la doctrina social de la Iglesia, ese ver, ese hacer un diagnóstico. Los valores que nos propone para juzgar la realidad. Y las herramientas para la acción son las que queremos poner en discusión en la cátedra a la luz del pensamiento, del magisterio de Francisco, pero para aprovecharlas nosotros en nuestros espacios y poder llevarlas adelante. Es una forma de ver, es una forma de hacer, es una forma de amar a nosotros, al prójimo y a la creación que nos circunda. Bueno, empezamos recomenzando. ¿Cómo? Fortaleciendo procesos. Nada es de cero y nada se resuelve de manera instantánea, de manera automática. A veces el facilismo, a veces las necesidades nos apuran a dar respuestas rápidas. Quizás no sea el mejor camino. Quizás el mejor camino es atender necesidades urgentes, porque tampoco podemos desatenderlas, pero tenemos que construir procesos, tenemos que desarrollar procesos, y eso lleva tiempo. Hay que acostumbrarse a que lleva tiempo. Y no hay que tenerle miedo, porque en el desarrollo de los procesos vamos a resolver las diferencias, vamos a resolver los puntos en los que no estamos de acuerdo, y van a florecer los puntos en los que sí estamos de acuerdo. Muchos procesos se terminan rompiendo porque no le dieron el tiempo suficiente a consolidar esto. Empiezan con acuerdos más o menos espontáneos, pero cuando llegan los desacuerdos, por ejemplo, cuando queremos el mismo objetivo entre dos organizaciones distintas o entre dos grupos distintos, no logramos superar esa diferencia porque no le hemos dado el tiempo suficiente al proceso. Muy bien. ¿Cómo proponemos hacer esto? Con una serie de objetivos generales que tiene la cátedra. El primero, obviamente, es difundir el legado de Francisco, el pensamiento de Francisco. Pero no sacarle una foto y congelarlo y después repetirlo. La doctrina social de la Iglesia como tal evoluciona. Las enseñanzas de los papas que empezaron a escribir doctrina social de la Iglesia, si las comparamos con las de Francisco, parecen arcaicas. Pero hay una coherencia perfecta en esas enseñanzas. Lo que pasa es que se van evolucionando, van creciendo. Bueno, tenemos que ser parte de esa evolución. No es un patrimonio exclusivo de los pontífices. El pensamiento social lo construimos entre todos. Y de hecho Francisco es uno de los papas que más mencionaba el aporte de laicos, el aporte de personas de otras religiones, de personas de otras cosmovisiones totalmente distintas. Hay aportes de la comunidad andina que son tomados por el Papa Francisco para escribir sus documentos. Tenemos que reconocer esa riqueza extraordinaria y aprovecharla. Bueno, difundimos el pensamiento, proponemos desarrollar
nuevo pensamiento, proponemos la investigación, pero sobre todo que eso se oriente a la formación o a acompañar la formación de los líderes políticos, de los líderes sindicales, de los líderes religiosos, de los líderes deportivos, de los líderes empresarios, de las personas que no son líderes, de quien ocupa un lugar en una organización, de quien personalmente quiere hacer algo. Todos tenemos algo para dar y a todos tenemos que invitarlos a que se sumen. Esta cátedra no es este esquema, que no nos queda otro que el de 3 sentados en una mesa y un montón escuchando del otro lado. No es el esquema que nos interesa, no es el esquema con el que vamos a trabajar. El esquema es el taller, es el encuentro, es la escucha. Francisco fue muy claro y de hecho cambió la estructura de la iglesia. Hoy la regla es la sinodalidad. En la sinodalidad caminamos juntos, construimos juntos, aprendemos juntos. Es horizontal. Es la ronda donde todos aportan y donde todos cumplimos roles, pero en ese lugar. Entonces, vamos a tratar de ser sinodales, vamos a hacer un esfuerzo porque hay que aprender a ser sinodales. Tenemos muchos años de construcción jerárquica, de aprender que hay verticalidad, de aprender que hay docente que sabe y alumnos que no. Bueno, hay que ir reconstruyendo eso para poder construir un espacio sinodal. Y lo segundo que nos invitó Francisco es una iglesia pobre para los pobres. Es decir, empecemos por las periferias. Todas las periferias materiales, donde están los que menos tienen y a donde menos llegan todos los recursos materiales, intelectuales y espirituales, y también las periferias existenciales. Tenemos que animarnos a dar las discusiones en todos los lugares donde se producen las periferias, en las escuelas, en las universidades, en los clubes, en el barrio. En todos lugares hay periferias, en todos lugares hay excluidos. Nosotros tenemos que preocuparnos porque no haya excluidos. ¿Podemos resolver la realidad de todos los excluidos? No. Pero podemos ayudar y podemos ser parte en un proceso que vaya escalón a escalón generando una mejor condición de vida. Eso seguro que sí. Esa es la esperanza que Francisco siempre trataba de transmitirnos. Sí se puede, y de hecho está lleno de experiencias. Hoy vamos a contar algunas, les vamos a pedir a ustedes que cuenten algunas también, porque hay muchas experiencias. No tienen la visibilidad de la mala noticia, no tienen la visibilidad de las cosas negativas, pero está lleno de experiencias. Trabajemos sobre esas experiencias. ¿Qué temas nos parece que hay que trabajar? Las grandes preocupaciones que tenemos. Me imagino que todos ustedes tienen preocupaciones, si no, ¿por qué están acá? Excepto mis hijos, que si no venían, ¿por qué vinimos? ¿Qué les parece? ¿Qué temas hay que tratar? ¿Se animan a decir alguno? ¿Qué tema hace falta tratar hoy como sociedad? ¿La paz es un tema importante? ¿No deberíamos ponernos de acuerdo en cómo hacemos la paz? Seguramente que no aniquilando una civilización entera cuando estamos en conflicto, sino encontrando la manera de construir juntos. ¿Qué otros temas les parece? ¿Les parece alguno? El cuidado de la casa común. ¿Y por qué hay una crisis ambiental que no puede despegarse de la crisis social? ¿Por qué las causas son las mismas? La casa común. ¿Qué más? ¿Cómo? La cultura del encuentro. El lema de esta cátedra. Haciendo cultura del encuentro. Qué fácil es pelearnos, qué fácil es que nos gane el individualismo, que nos gane el egoísmo, que nos gane el orgullo. Qué difícil es perdonar cuando nos dañan. Decía Francisco, Cristo nunca se cansó de perdonar. Nosotros nos cansamos de perdonar. Pero el ejemplo es seguir perdonando. ¿Qué propusieron? La angustia de la familia, justicia y paz, las desigualdades, diálogo interreligioso, interconviccional, la paz, la pobreza, la situación de los migrantes, la esperanza. La familia. La esperanza. Nos han robado la esperanza, sin lugar a dudas, o nos quieren robar o minar nuestra esperanza. Bueno, pues hay que defenderla. ¿Algún otro tema les parece que merece ser tratado? La justicia. ¿Qué pasa con la justicia? Y hay una expresión hermosa de la justicia que
le quieren dar mala prensa y es una pelea que no podemos renunciar. ¿Cuál? La justicia social, claro. Nosotros vamos a hablar de la justicia social y vamos a tratar de promover la justicia social porque es el camino para resolver los problemas sociales. Las grandes injusticias sociales no se resuelven con la justicia individual, se resuelven con la justicia social, con propuestas orgánicas. No, que voy a hablar por los sindicalistas del trabajo, sin duda un tema que... El trabajo. Uno de los temas más candentes, ¿qué pasa con el trabajo? Trabajo y salario digno, las nuevas formas de trabajo, conocer lo que hacen las organizaciones populares como trabajo, que es trabajo, es espectacular. Bueno, tenemos que promover y defender el trabajo como una manera de ganar dignidad. El trabajo no es solamente una forma de generar ingresos, es una forma de construir nuestra dignidad, de aportar al medio en el que vivimos. Bueno, esos temas vamos a charlar. ¿Alguno más? Miren que estamos anotando, después no los abordamos. Educación y salud. Bueno, llegamos al trabajo. ¿Qué pasa con la educación? ¿A dónde apunta nuestra educación? ¿Cómo tiene que ser? Debe ser de los campos del saber más desarrollados y menos aplicados. Bueno, aprovechemos. La salud, ni hablar. Salud. El deporte, ahí lo veo a mi amigo el Ale. Los chicos, los jóvenes, los gurises nuestros. Fíjense que Francisco dice a los jóvenes, no balconeen la realidad, no la miren, intervengan, actúen. ¿Cómo? Hablando con los viejos y después interviniendo en la realidad. Ese aporte de la alegría, ese aporte de la esperanza del joven, hasta esa falta de respeto del joven, viene muy bien. Esos son los temas que aborda la cátedra. Y no los abordamos porque seamos unos genios que hicimos una encuesta y nos dio esa información. Es lo que está escrito en los documentos, es lo que motiva a todos ustedes seguramente. Con cualquiera que hablemos, vamos a encontrar que estos temas son los que nos motivan a movernos. En nuestro trabajo, en nuestra militancia, en el día a día. Bueno, sobre esos temas queremos trabajar. ¿Esto es tiempo? Bueno, la propuesta va a buscar que nos reencontremos. La cultura del encuentro es el lema de la cátedra. Haciendo cultura del encuentro. Ese es el lema que le hemos querido poner. Si no somos capaces de reencontrarnos, es muy difícil que podamos generar procesos, que podamos potenciar procesos. Ese reencuentro, ese reintegrarnos, es fantástico. La palabra integración, que es parte del encuentro, tiene distintos significados. Se le ha dado distintos significados. A mí me gusta uno, que es el que tiene que ver con la etimología de la palabra integración, que es completarse con el otro, sanarse con el otro, hasta rejuvenecerse con los otros. Y me parece que esta es una de las claves del encuentro. En el encuentro no solo me pongo contento porque no me siento solo, que es un montón. También voy a aprender cosas nuevas, voy a aprovechar cosas nuevas. Cada organización puede aportar lo que trae, sus éxitos, sus fracasos, sus miedos. Cada persona puede aportar sus éxitos, sus fracasos, sus miedos y enriquecer a otros, enriqueciéndose a sí mismo. Este es el camino. Si este camino sabemos llevarlo, es solo un camino donde vamos a ver que nuestra esperanza no es vana, donde vamos a encontrar que vamos ayudando a tener una mejor sociedad, un mejor Paraná, una mejor Argentina, una mejor Latinoamérica. Se puede. En definitiva, esta cátedra lo que invita es a que no nos dejemos robar la esperanza. Si ustedes están de acuerdo, estamos todos de acuerdo. Muchas gracias. Solo para dar un ejemplo de lo que planteaba Pancho y de cuál es el espíritu de esta cátedra y de cómo nos proponemos construirla, ya tenemos planificada nuestra primera actividad que tiene que ver con
una formación para la Federación de Sindicatos Municipales en Santa Fe, y justamente trata sobre estos temas: el trabajo, la economía de Francisco, el cuidado de la casa común. Digo porque a veces uno no termina de dimensionar por dónde encarar un proceso de transformación, de formación, de encuentro. Nada, la invitación a todos ustedes es que nos vayamos de este día pensando cómo podemos aportar a esta cultura del encuentro y qué podemos hacer juntos para que eso se dé. Nada más. Bueno, ahora, Carlos, seguimos. Ahora le quiero dar la palabra un ratito a un compañero que está conectado virtualmente, que es también miembro del IPSI y que, bueno, nos quiere saludar también, Carlos Ferré. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes para todos. Bueno, estoy desde Bellavista, provincia de Buenos Aires, compartiendo esta inauguración, esta presentación. Y bueno, como bien dijeron Nadia y Pancho, que han hablado, venimos trabajando hace mucho tiempo con el tema del pensamiento social de la Iglesia, ya van para 2 décadas. No quiero señalar lo que ellos ya señalaron, pero sí una de las cosas que hicimos, que no mencionaron, fue una experiencia muy linda que se llamó ay, eh, Nueva Ciudadanía. Nueva Ciudadanía, que es donde se empezaron a formar Nadia y Pancho, allá hace como 17 años atrás. Así que, bueno, y hoy están al frente de este nuevo proyecto que se llama Cátedra Francisco. Bueno, muy contento, realmente muy feliz, porque se ponga en movimiento esto, que después va a tener seguramente otras sedes, dependerá de nosotros, todos los que estamos acá, ir haciendo otras sedes de Cátedra Francisco. Y simplemente quiero presentar a una persona que decidió mandarnos una adhesión con un video, y se trata de una antigua amiga nuestra, que la conocimos primero en el trabajo sobre el pensamiento social, y luego Francisco la llamó al Vaticano para ser secretaria de la Pontificia Comisión para América Latina. Ahí tuvo la oportunidad de trabajar con el cardenal Prevost, hoy el Papa León, y hoy sigue trabajando en la Comisión para América Latina y también en otras nuevas funciones que le ha dado el Papa León XIV. Entonces, quiero presentar a la doctora Emil Secuda, que nos va a decir unas palabras de un. De la Cátedra Francisco nuevamente activa. Estoy muy feliz de saber esta noticia de la Cátedra Francisco nuevamente activa. Quiero felicitarlos por esta iniciativa, quiero acompañarlos y bueno, ya sabemos que tenemos un Papa, León XIV, que acá me acompaña, a quien ahora tenemos que apoyar. Un papa que ha elegido el nombre de León XIV, haciendo honor a León XIII, el inicio de la sistematización de la doctrina social de la Iglesia. Un papa que ha retomado el Concilio Vaticano II en la línea de Francisco, algo que indicó en su primer mensaje al Colegio Cardenalicio, y además que ha iniciado en el año 2026 las catequesis sociales, recordando y aprendiendo y enseñando nuevamente con su magisterio pontificio completamente el Concilio Vaticano II. La Cátedra Francisco es una cátedra que lleva el honor de nuestro pontífice argentino, latinoamericano, pero también
acompaña a este nuevo pontífice de las Américas, que es León XIV, que en la línea del Papa Francisco, respetándolo y recordándolo con mucho cariño sobre todo, está desafiando nuevos contextos, nuevas realidades, nuevas amenazas y también nuevos sueños. Entonces es una cátedra Francisco, pero que acompaña también este nuevo pontificado. Tienen de mí todo el apoyo, todo el cariño y un gran respeto y una gran admiración por Carlos Ferré, un viejo amigo y un gran armador, constructor de puentes. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos, gracias de vuelta por estar acá. Bueno, queremos pasar a compartir un momento que para nosotros es muy importante. Creemos que compartir experiencias concretas de personas, de amigos, de referentes que desde diferentes ámbitos, diferentes territorios, diferentes contextos han sido interpelados por el mensaje de Francisco y han iniciado procesos, acciones, tomado decisiones en función de eso. Ya lo decía José antes, queremos que esta cátedra tenga como uno de los valores fundamentales que no se quede en un espacio único de reflexión o un espacio conceptual, sino que también pase a la acción, se encarne en acciones concretas. Por eso queremos compartir estas experiencias y por eso invitamos a tomar la palabra, a diferentes compañeros. Marta Arriola, integrante de la Red Eclesial Justicia y Paz y Patria Grande, también referente de cuidadores de la Casa Común. Servando Álvarez Maldonado, director del Instituto de Derecho Agrario y Minería del CAER. Adelante. También está de forma virtual Mario Piña, de la Red Laical Latinoamericana. Pero antes vamos a escuchar un video de Pedro Valla Casal, que es el rector de la Universidad Latinoamericana de las Periferias, que no pudo estar, pero nos dejó un mensaje. Con mucha alegría, en el día del aniversario de la muerte del Papa Francisco, presentamos el proyecto ULPE, Fundación Universidad Latinoamericana de las Periferias. Este proyecto educativo para poner el centro a los que están en las periferias está estructurado en base al magisterio del Papa Francisco. Los ejes techo, tierra y trabajo son los que estructuran todo el programa, y el objetivo es que aquellos agentes de pastoral y de construcción social de los barrios puedan formarse para volver renovados a transformar las sociedades de sus propios lugares. Hace rato que estamos trabajando con la base de los Hogares de Cristo, pero ampliando un poquito más con la alianza junto con las organizaciones sociales que suman su perspectiva y su experiencia en este camino de la formación, que también quiere incorporar al mundo académico los saberes populares que tiene nuestra gente y que son su tesoro. Con mucha alegría entonces compartimos este proyecto Fundación Universidad Latinoamericana de las Periferias. Bien, ahora invitamos entonces a Mario Piña, de la Red Laical Latinoamericana. Mario. Micrófono. Ahí está. Bueno, pues muchas gracias. No sé si sea bueno que sea primero, ¿no? Por lo que les pueda compartir o cómo guiar lo que les quiero compartir. En primera, pues pensaba en esta invitación que me hicieron, ¿no? A repensar cómo ha sido la recepción personal y comunitaria del Papa Francisco, ¿no? Y justo con esta metodología del Papa, ¿no? De horizontalizar las cosas,
me parece que también sería un buen momento para pensar todos, todas, cómo ha sido esta recepción en el mismo orden, ¿no? De manera personal y en nuestro entorno. Y creo que nos podremos dar cuenta de que nos ha transformado, ¿no? Entonces, bueno, les invito a ir a la memoria, ¿no? De estos, ya van para 14 años, ¿no? Para atrás, 2013 para acá, ustedes tal vez ya lo tenían más cerca, ¿no? Desde antes, pero ¿cómo ha sido esa recepción? Les ponía, ¿no? En el chat, ¿no? Del tema de la alegría, ¿no? De la Evangelii Gaudium, ¿no? Puesta al centro de la mesa y de una mesa eucarística, ¿no? Que no puede ser otra la de los católicos y católicas, ¿no? Bueno, entonces les invito a pensar y si pueden escribir, estaría excelente, ¿no? Escribir en este mismo chat cómo ha sido ese cambio nuestro. eh, sobre incluso nuestra imagen de Jesús, nuestra imagen de Dios, nuestra imagen de iglesia, pero no solamente se queda en una transformación intraeclesial, sino también es lo que nos quiere empujar el Papa, ¿no? Que esa concepción propia de nosotros transforme nuestra relación con ese afuera de la iglesia, que en realidad yo no sé cuál sería ese adentro y ese afuera, ¿no? Eh, pues eso es lo que les quiero invitar, a que hagamos este repaso, este recuerdo juntos, juntas, ¿no? ¿Cómo ha sido? ¿Cómo ha sido esta sorpresa de la palabra de Francisco, desde su nombre, ¿no? Desde este recuerdo al pobre de Asís, ¿no? Al pobrelo de Asís, y lo profético que sigue siendo y lo incómodo. Bueno, entonces ahí está esa invitación y les pido que escriban, quienes estamos acá en el Zoom, por chat, ¿no? Y quienes están allá, pues igual y pueden escribir en una hojita para luego compartir. Y lo segundo que se me ocurría es que de repente las palabras se dicen, pero a veces pierden su significado. Y con el Papa Francisco creo que fue al contrario, ¿no? Su título, en función del servicio de Papa, ¿no? Como le decimos a los papas, recobró para mí, por lo menos, y seguro para muchos y muchas, su significado, ¿no? De verdad creo que fue un padre, Francisco, un papá, ¿no? Hasta suena incómodo decirlo, ¿no? Un papi, ¿no? Así como tal vez pueda ser más cercana pensar en la figura de la madre, el Papa Francisco siento que nos tomó de la mano y quiso caminar con nosotros, ¿no? Para descubrir la frescura, ¿no? Y la actualidad de nuestra fe, ¿no? Y que no es una fe ideológica, no es una fe terminológica, sino que es una fe que es importante en cuanto está vinculada con la realidad, ¿no? Eso me encanta, ¿no? Saber que Francisco se puso a nuestro lado para hacerse las mismas preguntas que nosotros hemos expresado, ¿no? Sobre estos temas que escribimos, ¿no? Que podemos decir que todavía está pendiente hablar, escucharnos sobre estos temas, ¿no? Y bueno, eso es como para empezar. Y les quería también contar con un poquito esta recepción del Papa Francisco. Ya tengo, según yo, 2 minutos para terminar, pero apenas voy empezando. Creo que el Papa Francisco sí fue un viento de aire fresco, ¿no? Muy, muy, muy fresco, ¿no? A algunos creo que los dejó temblando, ¿no? Y también a nosotros tal vez nos desubicó porque ya estábamos, parecía que ya todo estaba muy bien acomodado. Y por la experiencia de lo que antecedió a la red laical latinoamericana fue darle la importancia a las invitaciones que nos hacía el Papa para participar de los procesos eclesiales, a los que él le llamó sinodalidad. Antes de la sinodalidad vino también la invitación a la asamblea
eclesial de América Latina. Y desde ahí, con algunos conocidos, amigos de los procesos personales, ¿no? Espirituales, hubo esta interrogación: ¿cómo es que vamos a responder a esta invitación que nos está haciendo el Papa de Roma, ¿no? Y en este voltear la cabeza y saber y buscar quién estaba a nuestro lado para aceptar esas preguntas, también nos dimos cuenta que estábamos algo solos, ¿no? Que desafortunadamente no contábamos con la estructura que se suponía debía atender esa invitación, ¿no? Entonces, pues no nos toca más que autoconvocarnos, ¿no? Esta fue una resonancia que los compañeros de Chile, ¿no? Los compañeros laicos y laicas de Chile hacían, ¿no? Es necesario la autoconvocación de los laicos para atender lo que está pasando desde Roma, ¿no? Y nos dimos cuenta una y otra vez, ¿no? Y todavía nos seguimos dando cuenta de que desafortunadamente no hubo una acogida con sus consecuencias en la estructura eclesial, ¿no? Esto es bueno y malo. Bueno, porque esto quiere decir, eso habla de la magnitud del llamado, ¿no? Nos ha invitado el Papa a no solamente quedarnos en discusiones internas, eclesiales, sino que nos ha desafiado a hablar de lo que está en juego en la vida de todos y todas, ¿no? Ha sido, creo que eso, bastante desafiante, pero que por eso, por esa humanidad, ¿no? Por esos gestos llenos de cariño, ha logrado llegar a la intimidad de nuestras casas y de nuestras familias, donde también hacía falta esa frescura, donde sigue haciendo falta esa apertura a la misericordia, ¿no? Al aceptar que somos amados, aunque no hayamos hecho nada para merecerlo, ¿no? Esa creo que es una experiencia espiritual de Francisco que justo remueve, ¿no? Remueve las entrañas, ¿no? Como el mismo Dios misericordioso, en respuesta también a nosotros. Y creo que el encontrarnos entre iguales que se hacen las preguntas, entre diferentes colectivos, ¿no? Y con diferentes finalidades, desde algunos más dedicados a la formación teológica, otros más dedicados a la integración de la sexualidad en su diversidad, otros más dedicados a la espiritualidad o la mística, en fin, en tantos carismas que se manifiestan por la necesidad, ¿no? Esta acogida incluso por la Biblia, ¿no? Un libro desconocido, ¿no? Ahora que veo aquí a María Luisa, en fin. Creo que ese fue el descubrir, creo que desde la presentación, ¿no? De Nadia y Pancho, se nota que hay una pasión, ¿no? Un poquito ese entusiasmo lleno de protesta, pero también de esperanza, de alegría y de incomodidad, creo que es el que echamos falta en estas edificios grandes, ¿no? Que de repente les falta vida, ¿no? Donde se supone que nos convocan los domingos, pero como que algo falta, ¿no? No siempre en todos, ¿no? Pero bueno, eso ha sido, ¿no? Una inquietud la que ha convocado a la Red Laical, un conjunto de colectivos latinoamericanos que seguimos interrogándonos y que seguimos discerniendo cómo tenemos que responder. Y algo muy valioso es que, sorprendentemente, nuestro diálogo es valioso, ¿no? De repente pareciera que el reunirnos entre inquietos e inconformes no va a aportar nada, pero eso es mentira, ¿no? Como decía Francisco, puede ser que desde las periferias, ¿no? Veamos mejor el centro, ¿no? Veamos mejor la realidad y tal vez desde allí estemos gestando un lugar de acogida, ¿no? Un lugar de futuro. Bueno, no me quiero extender, creo que ya me extendí de más, pero creo que este testimonio que puedan compartir en el chat y en sus hojas y con el amigo o amiga que esté al lado, puede ser muy valioso y descubrirnos que hacía falta, ¿no? Hacía falta que llegara el discernimiento ignaciano a Roma,
que llegara el espíritu latinoamericano y la teología del pueblo. Muy interesante cómo se ha invertido este orden, ¿no? Que a veces parecía que estaba muy perfecto, siendo triangular, y ahora nos descubrimos mirándonos, ¿no? Entre laicos y laicas que tal vez nunca habíamos tenido la palabra, ¿no? Bueno, es un poquito, pero seguramente habrá más diálogo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Mario, por compartir tu aporte. Vamos a darle paso a Marta Arriola, integrante de la Red Laical Justicia y Paz en la Patria Grande. Así que, Marta. Bueno, primero muchas gracias. Celebro esta iniciativa a la que nos invitan. Gracias, Nadia, José, por allá está Pablo. Gracias a Carlos Ferrer, que está por allá, con el que nos conocemos de hace tiempo también. Es un honor para mí compartir este momento con todos ustedes. Y nos pidieron que contáramos brevemente, primero, cómo nos llegó Francisco, desde lo personal. Como tenemos 5 minutos, voy a tratar de hacerlo así. Y mientras voy haciendo, vamos a ir compitiendo con las imágenes, porque en realidad les quiero hablar también de esto. Pero, ¿cómo me llega Francisco? Me llega a partir de San Francisco de Asís. Como posiblemente muchos de nosotros en nuestra juventud, los que tenemos más edad, como es mi caso, nos enamoramos de San Francisco. Cuando Jorge Bergoglio elige llamarse Francisco, porque el cardenal Humes le dice al oído, no te olvides de los pobres. Y él, siendo jesuita, lo define. Yo me conmoví, como nos conmovimos muchos y muchas, porque eso significaba muchas cosas. La primera, una opción fuerte por los últimos. La segunda, la construcción de la fraternidad, de la paz. Cuestiones hoy de muchísima actualidad, como ya estuvimos repasando. Así que eso fue de lo más fuerte. Y por supuesto, un tiempito después, en el 2015, Laudato Si. Yo soy paleontóloga, educadora popular, militante social y política, y Laudato Si nos conmovió como grupo. Es un antes y un después. Para nosotros es un parteaguas muy grande. No es la única carta encíclica ni el único documento que escribió Francisco, pero a nosotros en particular, una organización de La Plata inicialmente nos movió mucho el piso y decidimos responderle a esa carta con la construcción de un proyecto que se llama Cuidadores de la Casa Común. Es un movimiento social. Acá hay algunos compañeros que lo integran. Y este movimiento toma la carta y dice, queremos responder, no podemos aplaudirla nada más, tenemos que hacernos cargo, encarnarla. La leímos profundamente, hicimos un manual de educación popular que nace de esta carta y elegimos como eje el trabajo. Hoy Nadia decía eso, y porque en esta carta el trabajo parece escondido, pero está muy fuertemente puesto, porque está dicho en términos de herramienta capaz de transformar la realidad. El trabajo que cuida, un nuevo paradigma. Nosotros lo tomamos y empezamos a trabajar con jóvenes de sectores populares, buscando oportunidades de trabajo que cuide de los gurises y gurisas y que cuide de la casa común. Y eso es hoy Cuidadores, que cumple 10 años este año junto con la Carta Laudato Si. Aquí en Paraná, en Humedales del Oeste, en el barrio Mitre, hacemos camino junto a los más humildes. Descubrimos el turismo comunitario, descubrimos que la alianza entre la hermanita Madre Tierra, que es tan pobre, y los más humildes, tan excluidos, es una alianza virtuosa, donde al cuidarse mutuamente aparecen nuevas oportunidades. Ellos hoy son guías de turismo comunitario. Este movimiento también me llevó a integrar la Red Eclesial Justicia y Paz en la Patria Grande, a partir de ser también integrante de la Comisión Justicia y Paz de Argentina. Quería, antes de relatar muy brevemente qué estamos mirando, decirles que de Francisco ya hemos dicho, y lo hemos compartido en una reunión más pequeña con Nadia y con José,
y Neri. Nos impactan mucho los gestos. Y yo solamente ahora voy a mencionar el primer gesto cuando él asume como papa, que se inclina ante su pueblo, el pueblo de Roma, porque es obispo de Roma. Ese inclinarse ante el pueblo es reconocer la trascendencia del pueblo de Dios, y ponerse al servicio. Y su último gesto, ya partiendo, ya muy enfermo, fue saludar al pueblo. La noción de pueblo, el sentimiento de pueblo, cómo nos reconstruimos como pueblo, para mí es un gran desafío de la cátedra. Porque no es ser pueblo de una vez y para siempre, es construirnos, no perder de vista el proyecto político que nos hizo ser pueblo, no perder esa memoria histórica y transmitirla de generación en generación. Hoy estamos un poco perdidos con esto. Entonces ahí hay un desafío muy grande frente a una cultura libertaria que nos habla de otra cosa, que es ajena en los valores, en la identidad. Entonces, dicho esto, contarles que nosotros, con Eco Urbano, aquí con Horacio Enríquez, que me el indio, y con Baquianos del Río, hace 2 años, cuando vimos que había una licitación del gobierno nacional que venía por nuestro río, Paraná, decidimos, con esa memoria histórica, gracias también a la iniciativa de Luis Cosita Romero, volver a remar. Él había remado con Raúl Rocco hace 30 años, y esta ciudad es cuna de tantas cosas, también de esto. Decidimos volver a remar, y lo que ustedes van viendo en las imágenes es la remada del año pasado, 1.200 kilómetros, desde Clorinda en Formosa hasta Rosario. Hasta Rosario porque es emblemático Rosario, porque ahí está reconcentrado el poder económico que nos mueve, que decide nuestro destino, ¿no? Las multinacionales más importantes, en fin. En esta remada, en esta recuperación histórica y muy viva y de poner el cuerpo, durante 22 días fuimos comunidad por comunidad, como en las cartas del Evangelio, llevando la noticia, ¿no? Nos vienen por el río, lo quieren saquear, estemos alertas, cómo nos organizamos. Y escuchando, como decía también Nadia. Y como antes tuvimos éxito, como pueblo entrerriano, lo digo, como entrerrianía, porque se logró detener la construcción de aquella represa, el Paraná Medio, también tenemos esperanza de que lo vamos a lograr. Seguimos remando. La campaña argentina se volvió latinoamericana, y ya estoy cerrando. Se volvió latinoamericana gracias a la Red Eclesial Justicia y Paz en la Patria Grande, que es una red, una de las tantas redes que impulsó el Papa Francisco en esta propuesta de una iglesia fraterna, en red, horizontal, desde la sinodalidad. Y hoy, en este lanzamiento de la cátedra, queremos hacer un pacto entre la red LAPSI y la Red Eclesial Justicia y Paz en la Patria Grande. Las dos trabajamos en el mismo territorio, la Patria Grande, latinoamericana, caribeña. Entonces, ponernos codo a codo para seguir remando contracorriente, que significa no solo remar en defensa del río, sino a favor de otra cultura y en contra de una cultura que nos quiere descartados, fragmentados, segregados, y que no es parte de nuestro acervo ni de nuestra identidad nacional. En ese compromiso que damos vamos a ser parte activa de la cátedra, y bueno, las imágenes que vieron fueron parte de esa remada. Gracias. Muchas gracias, Marta, por tu aporte. Bueno, vamos a dar paso a Servando Álvarez Maldonado, director del Instituto de Derecho Agrario y Minería del CAER. Bueno, buenas noches a todos. Bueno, antes que nada, no como director de un instituto que es colegiado, sino más bien como una persona más. Primero que nada, quisiera dar un agradecimiento a la invitación
pero antes que nada a la persona que de alguna manera también influyó en lo que les voy a pasar a mostrar, que es un trabajo de la tesis que hice para la especialización en Derecho Agrario. Va a parecer muy técnica y medio académica, pero vamos a tratar de resolverlo muy sencillo y explícito. Si mi colaboradora, Evi, vamos a ir lo más rápido posible. Bueno, no me quiero olvidar, como digo, de Pablo Casano. Él ha sido como un padre para mí. De hecho, ha sido mi padre muchísimos años y causante de mi desarrollo y de mi formación. Yo vengo de un legado de productores agropecuarios, dirigentes y demás, y él desde su óptica y desde su amor, perdón por la emoción tal vez, pero no creo tener otra ocasión para agradecerle ni momento más idóneo para lo mismo. Ha llevado, entre otras cosas, a contagiar la idea de lo que terminó siendo el Zen, que es absolutamente con carácter humano, transmisivo y sobre todo innovador, creo yo. Entendiendo la innovación etimológicamente como algo que decía Pancho con otras palabras. Pancho es de José, para aquellos que no lo sabían, porque le dicen Pancho, a veces le dicen José. La innovación es justamente el tomar algo que se está utilizando, que se está ya en proceso, ¿sí? Y darle un nuevo carácter. Bueno, el Zen es justamente eso. ¿Qué es un acrónimo? Zen quiere decir Sello Entrerriano de No Deforestación. Como productor ha habido y hay toda una nueva transformación social y mundial que se decanta en una resolución, ya tiene unos cuantos años, que es la 1115 de la Comunidad Económica Europea. Aquellos que no la conocen, justamente es una resolución que dice que en unos años, cuando se aplique, va a haber ciertas restricciones para un montón de productos, commodities, que generan deforestación a criterio de la Comunidad Europea. ¿Sí? Esto me llevó a mí a decir, bueno, primero como productor tengo que ver alguna alternativa, alguna herramienta para que los productores nuestros tengan alguna salvaguarda o alguna herramienta, un certificado público con articulaciones privadas que los lleve a tener un mecanismo o una posibilidad de poder a su producción comercializarla en el mundo de una mejor manera. Y después el carácter más importante, que es justamente la deforestación. En Entre Ríos esto es bastante real. En los últimos 15 años llevamos 58.000 hectáreas de bosque nativo perdido. Bosque nativo que no se recupera y que lamentablemente son justamente las fronteras productivas de la actividad que yo profeso, las que se han ido expandiendo. Más allá de que hay una ley que lo debe controlar y lo debe limitar, no se ha podido hacer. Justamente porque entiendo que no ha tenido un espíritu real y acabado. ¿Qué sugiero yo con el Zen? ¿Qué es eso que tienen ahí? Esa articulación es un certificado que conjuga dos elementos. Uno es la funcionalidad ecológica y otro es la agrariedad o la actividad productiva. Normalmente están disociadas, están peleadas. Bueno, mediante esto, que es una ingeniería estrictamente jurídica y muy académica, que no los vamos a poder explicar, después se los explico individualmente, pero gracias a la invención de este dogma, podemos nuclearlo, ¿sí? Y gestar, pasame a la siguiente foto, Evi, ¿sí? Gestar, bueno, mediante imágenes trato de darles una idea, ¿sí? Dogmáticamente, sinergialidad es un neologismo. La palabra neologismo quiere decir darle nombre a algo nuevo, ¿sí? Bueno, esto es una amalgama, una unión, un simbionte entre esa función ecológica, ¿sí? Y la actividad productiva, mediante la utilización, ¿sí? De un sistema, de una aplicación móvil, que es una de las exigencias de esta ley o resolución internacional, que es con una geolocalización. Mediante esa herramienta, nosotros lo que vamos a generar es la posibilidad de proteger a estos bosques, seduciendo o tratando de inferir en el productor, no prohibiéndole o exigiéndole, sino seduciéndolo para que trate de tomar medidas
o un cambio de procedimiento en su obrar y empiece a tomar a su bosque nativo con otro carácter, ¿sí? Ese bosque nativo, que en principio, mediante algunas herramientas, algunas financieras, otras fiscales y todas estatales, ¿sí?, va a ir gestando un cambio de mentalidad, entendiendo o plausiblemente lo que yo pretendo es que el productor pase de ser el dueño de una chacra a ser el gestor de la misma, ¿sí? Tiene que revalorizarse, es cambiarle la definición a lo que es la propiedad. Yo en el trabajo que extensamente he elaborado, digo que el derecho agrario tiene 4 elementos esenciales. Uno es el sujeto, el objeto, la actividad y la empresa. Bueno, este quinto elemento, este vector de eficiencia que vendría a ser la tecnología, ¿sí?, al aplicarlo, yo cambio ese paradigma, le pongo uno más, ¿sí?, es justamente en función a la finalidad, porque la finalidad del derecho agrario ha mutado, como bien lo dicen ustedes. ¿Cómo ha mutado? Y antes simplemente era extractivista, buscaba el fruto. Hoy día, además, hay que conseguir, junto con este fruto, una trazabilidad. ¿Qué es la trazabilidad? Es la continuidad. Tengo que verificar o auditar todo el procedimiento de cómo lo produje. Ante el cambio de fin, ¿sí?, tiene que haber un cambio de definición, ¿sí? Eso, claramente, en el mensaje de Francisco también se da mediante toda una modificatoria y algunas otras herramientas que tiene, como ustedes verán, el sello entrerriano. Pasemos ahí, ¿sí? Esto es el derecho agrario, lo que le acabo de tratar de significar. Como yo lo entendía, ¿sí?, es absolutamente subjetivo, esto se puede criticar y de hecho estaría buenísimo que lo debatamos, ¿sí?, en cada una de las dimensiones y cómo pretendo, ¿sí?, mediante bastante esperanza, mucha sapiencia, de tratar de revertir o de transmutar, ¿sí? Pasamos. Justamente, de esos 2 elementos, como digo, al productor primeramente ese cambio de filosofía tiene que ser a través de lo económico, ¿sí?, esa rentabilidad económica. Como un productor, un lugar de tierra que considera que es una carga porque no lo puede utilizar, puede variarse en eso. Primeramente tratando de utilizar nuevos medios como son los mercados voluntarios de carbono, ¿sí? Para eso tiene que haber todo un andamiaje estructural, político, muchas gracias, que nos lleve a la combinación. Y otro que creo que es mencionable dentro de este sello entrerriano es justamente la horizontalidad. Ya se aplican algunas leyes dentro de la provincia, que es justamente un estilo de mesa donde comulgan todos los estamentos importantes de la producción para resolver todo lo que serían, en definitiva, los asuntos que llevan adelante este sector. Esta leyenda me gustó anexarla, con esto terminé mi tesina, que es justamente producción con identidad, entendiendo por qué es exclusivamente para Entre Ríos esto, al menos ahora, puede ser, por supuesto, trasladado a otras, la legalidad y el futuro, ¿sí? Pasamos a la última, Evi, ¿sí? Trato de simbolizar con eso lo que son los 3 grandes virtudes que creo yo tiene este trabajo. Uno es justamente el escudo jurídico protectorio, ¿sí? El pasaporte verde es justamente ante los commodities que hoy día se hacen en términos genéricos la venta sin ningún tipo de valor agregado y cambiando una mentalidad para que la producción se dé de otra manera. Y un activo financiero, entendiendo que justamente ese bosque nativo, que para el productor es una carga, debe pasar a ser un activo que pueda generar de otra manera, con otra idea, con otra idiosincrasia, con otro procedimiento, ¿sí? Un activo tal vez inferior, ¿sí?, pero que en definitiva sea amigable con la ecología. De eso es todo y desde ya muchas gracias. Bueno, antes de cerrar este momento, queríamos también, por ahí, de forma breve, a quien quiera tomar la palabra, compartir alguna experiencia, alguna acción que haya decidido tomar a partir del mensaje de Francisco, tanto en la virtualidad como quienes están presentes, pueden hacerlo.
No sé si hablo desde acá. Buenas noches a todos y a todas. Para mí es una gran alegría. Felicito a Lipsi por esta convocatoria. En lo personal, para mí Francisco me trascendió, o sea, me trascendió porque obviamente tocó la parte de la juventud, ¿no? Y lo encontré 3 veces. La primera fue en Río de Janeiro, con ese Hagan Lío, que era la primera vez que yo veía a alguien con una sotana blanca, y la verdad que quienes estuvimos ahí es como que te sentías interpelado, no podías no hacer nada. Y por el otro lado, me acuerdo también que una de las cosas en el segundo encuentro fue en Cracovia, en el encuentro de la jornada también de la juventud, y él hablaba sobre la inmigración y sobre la guerra. Casualmente en Washington, una de las palabras que dijo en el Congreso de Washington, vengo como hijo inmigrante. Así fueron las palabras que decía Francisco, y cada cosa que decía, es verdad que en él lo que decía lo hacía, ¿no? Era un lenguaje y una acción. Era el ver, era el jugar y era el actuar. O sea, se veía esa tríada en su carne, digamos, ¿no? Y en el tercer encuentro, que ahí lo encuentro y le digo le dije que era de Paraná, fue en Chile, me acuerdo. Lo que a mí me deja Francisco es esto, ¿no? La imagen del poliedro que la veo ahí detrás, ¿no? Para quienes hemos leído un poco la Evangelii Gaudium, que es una de las cartas programáticas, ¿no? del pontificado de Francisco. Esto, ¿no? Cada uno construye desde su diferencia una figura, no es la esfera, no se va desde el centro, sino que cada uno con su diferencia construye una imagen. Y luego a mí me tocó mucho en la participación también política, esto de tejer la cultura del encuentro desde los sectores también barriales. Tuve la posibilidad de ser presidente vecinal y una de las premisas que tenía era construyamos el tejido social de la pandemia que nos aisló y empecemos a reunirnos, empecemos a generar espacios de encuentro, ¿no? Ante una cultura y una clara visión individualista, política, que tiende a mirarse a sí misma y no mirar obviamente las diferencias, creo que hoy el desafío es esto, volver a construir el encuentro, juntarnos entre todos, porque los problemas existen, pero tenemos que organizarnos. El Papa decía, hagan lío, y después en un momento decía, pero organícenlo bien. Entonces ahora nos queda, como compañera y compañera, organizarnos para construir un lío mayor y que pueda dar un nuevo valor y un nuevo horizonte con esperanza para el futuro. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Julián. Bueno, no sé si alguien más quiere compartir. Vamos. Hola, muy buenas noches. Primero felicitar a todos los que le han puesto el cuerpo a esta idea, la verdad que muy fuerte. Y lo que quiero traer de Francisco, más en este momento que nos estamos planteando qué educación estamos brindando, aquello que él decía, que lo que se haga con las manos lo sienta en el corazón y lo sienta en la mente. Lo que haga mi mente, lo sienta en mis manos, lo sienta el corazón. Lo que haga el corazón esté en mis manos y en mi mente. Y si pasamos decía él, si pasamos a docentes que solo van a pensar en cargar el cerebro, vamos a estar haciendo macroencéfalos. Digo, quizás hoy la sociedad tendría que apuntar a esto, quizás que hoy los docentes, después de lo que nos pasó con San Cristóbal y todo eso, tengamos que pensar más en esto que decía Francisco, educadores para la mano, el corazón y la mente.
Bueno, estamos llegando al final de esta jornada. La verdad que ha sido una alegría enorme compartir todos estos conceptos, todos estos gestos, todos estos saberes. Sin duda invitarlos a que con este entusiasmo, con esta alegría, con esta esperanza renovada, nos sumemos a este proceso de escucha, de encuentro, de reflexión y sobre todo de acción que nos propone Francisco. Por supuesto que la cátedra está abierta para todas las ideas, ganas, deseos que se les puedan ocurrir a partir de esta instancia o algunas que ustedes ya hayan venido trabajando. Eso, ponernos a disposición, invitarlos a que se pongan también en movimiento para que sigamos, como decía el Pata, poniendo nuestras mentes, nuestras manos y nuestro corazón al servicio de un mundo mejor. Ahora los dejo con Caro, que los va a invitar a la última dinámica y después obviamente los invitamos a que se queden a compartir algo rico. Bueno, buenas noches. Ya buenas noches, no buenas tardes. Primero agradecer a toda la gente que compartió tan hermosas palabras y a todos ustedes, a todas y a todos quienes vinieron, quienes se acercaron y están presentes hoy acá y también virtualmente. Queríamos invitarlos a hacer una pequeña dinámica como hicieron en el ingreso, que anotaron una palabra que tenía una expectativa o un deseo para con lo que iba a suceder acá. Les ofrecemos que en estos papelitos también vuelvan a escribir algo que se lleven de todo lo que escucharon hoy, porque seguramente están movilizados y están distintos a cómo ingresaron. Así que les proponemos que mis compañeros les están entregando papelitos y viromes, que escriban algo que se lleven, algo que los comprometa de hoy al tiempo que sea, algo que los haya transformado, algo que quieran ustedes transformar a partir de lo que vivieron recién, a partir de lo que vivieron ahora. Esto va a quedar con nosotros como un mural colectivo y es una invitación a que la cátedra siga creciendo, a que se siga expandiendo. Queremos que se comunique, que viva y que trascienda este momento, que llegue a otras instituciones, a otras comunidades y a otros espacios. Así que este es como un pequeño paso para empezar a expandirnos y empezar a compartirnos. Pueden levantarse y pegarlo ustedes acá, que ya hay un montón de otros papelitos, que es una manera de poner en palabras, poner en acción lo que acabamos de vivir. Muchas gracias.